Gira Contractor. Sabemos que el peligro de infectarse con el coronavirus es especialmente alto en espacios cerrados y tenemos unas cuantas preguntas para nuestra amiga. ¿Cómo estás, Liz? Hola, buenos días. Muchas bendiciones para usted y para los que nos están escuchando. Qué bueno que estás acá. ¿Cuál es la diferencia principal entre un sistema de purificación activo versus un sistema pasivo y por qué es mejor para combatir viruses y otros microorganismos? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, la diferencia entre un sistema pasivo, existen diferentes tipos de sistemas pasivos. Por ejemplo, presión negativa, cambios de aire por hora, luces ultravioletas, sistemas de filtración. Todos esos son sistemas pasivos y significan que para que ese sistema funcione, el microorganismo, la bacteria, el contaminante, tiene que llegar a donde está ese sistema instalado. Si no, pues no hizo nada. Nuestro sistema lo que hace es que está activo en el aire, así que ella va a la fuente, a donde está el contaminante, ya sea en aire y en superficies, y lo inactiva. Ese es el caso del que ustedes tienen. Correcto. Esa es la diferencia principal entre uno y otro. Son buenas noticias, Liz. Y yo te tengo una pregunta, ¿cómo funciona esta tecnología? Pues mira, esta tecnología se llama fotocatálisis y también fotohidroionización. Son dos tipos de tecnología, pero a base de la fotocatálisis, que lo que hace es emular cómo nuestra naturaleza limpia y purifica el aire en exteriores, pero obviamente utilizando la tecnología a nuestro favor. Y entonces ella genera una plasma de hidroperóxido, que no es otra cosa que oxigenada en forma gaseosa. Y esa plasma lo que hace es que oxida e inactiva todos estos contaminantes en aire y en las superficies. En el espacio completo donde está ubicada la máquina. Correcto, esto va generalmente instalado en los sistemas de aire acondicionado. Okay. Y entonces esa área que está climatizando ese sistema de aire acondicionado, entonces se convierte en una zona neutral, en una zona libre de microorganismos, de bacterias, de hongos, esporas, virus, etcétera, etcétera. Liz, aprovecho y te pregunto, ahora el factor seguridad es un elemento fundamental para todo el mundo. Cuando hablamos del uso de esta tecnología y pensamos en escuelas, en cuidado de niños, en personas de la tercera edad, estamos hablando de una tecnología segura. Claro, esta tecnología lleva muchos años en el mercado. Lo que pasa es que anteriormente se utilizaba más en ambientes hospitalarios, ambientes militares. Y entonces, pues ahora con todo esto de la pandemia, pues ha cobrado un auge porque antes esto era opcional. No estábamos, ¿verdad?, pendientes a la calidad de aire en nuestros espacios interiores. Y entonces toda esta tecnología cumple con los estándares de OSHA, de FDA, Green Building Council, ULCE. Así que es completamente segura y es efectiva. Excelente. Número telefónico donde los oyentes pueden llamar, no solamente para preguntas ¿verdad? Y dudas que aclaren, sino para adquirir el equipo. ¿Cuál es el número de teléfono a llamar? Pueden comunicarse a nuestra oficina al 787-703-1212, 787-703-1212, y tenemos unidades personales, unidades para mini split, para piso techo, para de ventana, de ducto, todo tipo de unidad de aire, inclusive pues las unidades personales que también se pueden utilizar para vehículos y espacios personales. Hablamos de esta tecnología, la gente piensa que es algo costoso. Realmente me impresiona la parte del costo tan accesible para cualquiera, vamos a decir prácticamente. Sí, precisamente las unidades personales empiezan en menos de $200 y tienen una vida útil de 30,000 horas, que eso si lo usas 24 horas al día es 6 años mínimo de duración. Wow, consecutivo, sin apagarlo. Sin apagarlo, correcto. Mira eso. Excelente. ¿A dónde llamo? ¿Cuál es el número? 787-703-1212 y nuestro website giracontractorspr.com. Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Buen día. Amén, buen día.